más. Dios nos bendiga. Damos gracias al Señor por ya estar conectados en esta enseñanza y comenzar un nuevo tema que nos ayuda mucho a entender el mundo espiritual. Y hoy los quiero llevar a que me acompañen a un viaje hacia Jerusalén. Y vamos a conocer un valle llamado el Valle del Infierno o llamado el Valle del Gehenna del griego. ¿Qué es ese valle? Aún Jesús lo mencionó. ¿Qué sucedió también en ese valle? Acompáñeme en esta nueva enseñanza de conociendo al enemigo en el mundo espiritual. Hoy, el Valle del Gehenna. Para poder nosotros profundizar más este tema, es importante saber que en este valle sucedieron muchos acontecimientos muy hostiles, hostiles al mundo físico y también al mundo espiritual. Y vamos a profundizar esta palabra. Quizás muchas veces nosotros lo hemos leído estos textos y a lo mejor hemos escuchado sobre el Gehenna o el Valle del Gehenna o el Valle del Infierno, pero no tenemos mayor antecedente. Hoy voy a mostrarles las imágenes, fotos reales, todo con base histórica, a la vez también el video al final de la clase de lo que es el Valle del Infierno, que hasta el día de hoy eso continúa en Jerusalén, y vamos a profundizar desde ya ese tema. Para poder nosotros llegar al Gehenna, se necesita cruzar ese puente. Aquí estamos ya en Jerusalén. En Jerusalén existen diferentes lugares para poder llegar a ciertos lugares de lo que es la historia y también la Biblia. Hoy vamos a cruzar ese puente para llegar a ese valle conocido en la escritura que es el Valle del Gehenna o el Valle del Infierno. Al fondo nosotros podemos visualizar también en las antiguas murallas de Jerusalén. Si usted puede visualizar el fondo en las partes de arriba, se ven las murallas también de Jerusalén, porque aquí estamos en Jerusalén y a los lados que vamos a ir para allá, ahí está el Valle del Gehenna. Este valle está en el lado suroeste, que vemos. Este es el Valle del Infierno, del Gehenna, que conocido como el hebreo es el Gein Ben Hinnom y del griego es el Gehenna. Ya vemos arriba esas cúpulas, esos edificios, es parte de la ciudad, y abajo ya comienza como un valle, un gran valle, y ese gran valle es conocido como, ya lo dimos a conocer, el Gein Ben Hinnom, que significa el Valle del Infierno, y traducido al griego es el Gehenna. Este es el lugar del campo del Gehenna, que también es conocido como un campo de sangre, que lo vamos a estar viendo por qué se llama el campo de sangre. Ya cruzamos el puente, ya estamos en Jerusalén, nos introducimos hacia los lados de Jerusalén y estamos caminando, visualizando este valle del infierno, o más llamado en la escritura el Valle del Gehenna. Aquí nosotros podemos visualizar toda la parte roja es el Valle de Hinnom. Recuerde que el Valle de Hinnom es el Valle del Infierno y del griego sería el Valle del Gehenna. Toda la parte roja es el valle, o sea, no es pequeño, es una gran cantidad de valle que se le llamó ahí el Valle del Gehenna, y vamos a ver por qué se le llamó también el campo de sangre. Algo hostil ocurrió en los tiempos de Jerusalén, y eso fue que se nombró, hasta el día de hoy se conoce como el Valle de Hinnom o el Valle del Gehenna o el Valle del Infierno. En estas imágenes podemos ver entonces abajo, al lado izquierdo de la pantalla, podemos ver ya el valle. Ya vamos a ir visualizando las imágenes para poder ir conociendo más todo este lugar. Y aquí ya estamos dentro de ese valle. Si usted se fija, aquí nunca ha habido una construcción, y vamos a ver por qué la gente de Jerusalén no ha construido en ese lugar. Vemos un lugar como muy bonito, como mucho pasto, vemos al fondo debajo de unos árboles están unos jóvenes, vemos que va mucha gente a ese lugar como a pasear o a hacer turismo, pero
es el único lugar más asolado de Jerusalén, el cual las construcciones no las permiten porque ellos mismos no quieren construir en ese valle. Y ahí entramos. ¿Por qué? Los judíos, no solamente los judíos, los árabes que también están ahí, los musulmanes, no quieren construir en ese valle por lo hostil que sucedió en los tiempos de la antigüedad. Aquí sucedieron muchas cosas horribles. Las cosas más atroces sucedieron en todo este valle. Por eso tiene su nombre, el Valle del Infierno o el Valle del Gehenna. Acontecimientos muy hostiles y aparentemente se ve como arbolitos, como que se ve verde, todo ese valle, y arriba están los edificios. Vemos arriba que se puede visualizar edificios, hasta Jerusalén arriba, es todo, alrededor está la ciudad y al fondo es el Valle del Gehenna. Pero ahí hubieron acontecimientos muy profundos que vamos inmediatamente a ir visualizando a través de las imágenes. En Jerusalén, este es el lugar más vacío donde no se ha construido nada y es producto, como ya hablábamos anteriormente, en que algo sucedió muy hostil en el tiempo, incluso antes de Cristo. Sucedieron un derramamiento de sangre en aquel lugar, por eso se le llamó el Valle del Infierno. En este lugar, aquí podemos visualizar unos niños que van a hacer deporte en ese mismo valle. Este es muy grande ese valle. Y ahí podemos ver que estos niños pueden jugar, pueden estar jugando, pero en el tiempo antiguo habían sacrificios de niños en que los padres entregaban a sus hijos, y ni siquiera una persona externa o otras personas, sino que sus propios padres entregaban a sus propios hijos, y ahí entramos con lo que hemos escuchado muchas veces en la escritura, Baales y en este caso Moloc. Todo eso sucedió en este valle y de ahí vienen cuando la escritura dice, no entreguéis a vuestros hijos que sean pasados por el fuego, no los entreguéis a Baal, no los entreguéis a Moloc, no los entreguéis en sacrificio porque los quemaban vivos. No era solamente que era en que lo echaban al fuego, sino que los quemaban, los torturaban, era un sacrificio muy sádico. Por eso todo ese lugar que estamos visualizando, que se ve muy lindo de arbolito y hasta niños jugando, ahí hay una presencia hostil muy fuerte en el mundo espiritual. Y estoy seguro que deben de haber también espíritus metafísicos. ¿Por qué? Porque los espíritus metafísicos siempre se manifiestan cuando hay algo hostil, cuando hay muerte, cuando alguien se quita la vida, y más ahí cuando mucha sangre inocente fue derramada. Este es el valle del Gehenna. Se fija siempre arriba hay edificios, pero abajo este es uno de los lugares muy desolados. ¿Qué es lo tan terrible entonces que sucedió en este lugar? Ya di un antecedente de lo que pasó en aquel lugar. En este valle se hacían sacrificios humanos, más específico, sacrificios de niños a Moloc. Aquí los padres entregaban, y aquí usted puede visualizar las fotos que lo entregan, ahí el niño lo coloca como en brazos de Moloc, pero eso no es tan así. Los niños eran sacrificados, eran degollados y eran pasados por el fuego para ser entregados a Moloc. Ahí cuando viene una persona y lo entrega en los brazos, es solamente algo para un simbolismo que el niño es entregado al dios Moloc. Pero la realidad no es que lo entregaban en los brazos, sino que eran sacrificados, eran atormentados, eran pasados por el fuego, y ese era el sacrificio de entregar los hijos hacia Moloc. Era algo muy cruel. Y siempre vemos estas imágenes que representan lo mismo, que aquí va un padre y este padre entrega a su hijo como en los brazos de Moloc. No es tan así lo que es en la realidad. Porque en la realidad, cuando nosotros escudriñamos más la escritura, vemos la historia y lo que sucedió de aquel lugar tan hostil, es un lugar impresionante de sangre derramada. Y mire qué interesante que los mismos padres entregaban a sus hijos a estas entidades diabólicas. Todo este valle que podemos hoy visualizar, un valle muy hermoso, se ve gente que están debajo de los árboles, tiempo de verano, se ve niños que pueden jugar ahí, pero
ahí en ese lugar existieron en la antigüedad mucho derramamiento de sangre inocente. Este es el valle donde sacrificaban los padres sus propios hijos a Moloc. Y para que no escuchaban los gritos de los niños, los sacerdotes de Moloc tocaban los instrumentos, las trompetas y los tambores. Si usted se fija alrededor de aquel valle, siempre había, alrededor había edificios. Estaba Jerusalén, estaba el templo, estaba el monte Moriah, estaba el lugar donde ahí adoraba David, estaba el palacio de David, todo eso estaba arriba. Entonces, cuando llegaban a hacer sacrificio a Moloc, empezaban con los tambores a tocarlos fuerte, con las trompetas, hacían mucho ruido de sacrificio para hacer la invocación hacia Moloc, y todo ese ruido de tambores, ese ruido de trompetas, de instrumentos, permitía apaciguar el sonido de los gritos desesperantes que ellos gritaban cuando eran estos niños degollados y cuando eran sacrificados y pasados por el fuego, y los quemaban vivos. Ni siquiera los mataban y para poder un poco apaciguar el dolor, no. Era que ellos mismos los tiraban al fuego vivos. Esto es algo muy fuerte, por eso que hoy esta enseñanza nos va a ayudar mucho a entender cuando siempre escuchamos de Baales, cuando siempre escuchamos en la escritura de no pasar a los hijos por el fuego. Esto era lo que realmente hacían con los niños. Era un lugar de una tradición pagana, literalmente de sacrificios humanos de niños. Baal y Moloc hacían los sacrificios de estos pequeños, el cual los mismos padres permitían que sus propios hijos eran sacrificados a su dios Baal hacia su dios Moloc. En estas prácticas paganas participaban también no solamente los que estaban siguiendo a estos dioses paganos, sino que también en estos cultos participaron reyes de Judá, o sea, reyes del mismo pueblo de Dios. Participaron en aquellos ritos de sangre, también el rey Manaset y también el rey Acaz. Todo esto participaron haciendo cosas de depravaciones y sacrificios humanos en este lugar de el Gehenna. Esto está en Segunda de Crónicas 28:1. Acaz no es Acab, porque hay uno que es Acab, este es Acaz, el rey Acaz de Judá, que empezó a reinar a los 20 años, un joven. Antiguamente colocaban a edad muy temprana a gobernar. Y dice Segunda de Crónicas 28:1, reinado de Acaz. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Nom. El valle de los hijos de Nom es el mismo valle del Gehenna, es el mismo valle del infierno, el cual le estoy mostrando en las imágenes. Se llama el valle de los hijos de Nom. Hizo pasar a sus hijos por el fuego. Esto es lo que hizo en el reinado de Acaz. Acaz, un hombre que hizo mucho daño a muchos niños. Conforme a las abominaciones de las naciones de Jehová, lo había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Acaz comienza a hacer imágenes fundidas a Baales, imágenes fundidas a dioses paganos, como también está ahí Moloc, y comienza a hacer incienso y quema a los hijos, los pasa por el fuego en el valle de Hinnom, que es el valle de el Gehenna. Acaz fue un rey de Judá que gobernó entre el año 734 y el 715 antes de Cristo. Pero las prácticas que él dejó en aquel valle fue algo muy dañino, muy pervertido, muy demoníaco, para que se pueda entender, porque comienza todo un caos de niños sufriendo. Recuerde que ahí sacrificaron a muchos niños inocentes porque los padres decían darle a sus hijos hacia a este Moloc, el cual los dejaban y los pasaban por el fuego.
Imagínense todo el dolor de estos niños sufriendo. Y como apaciguaban todo con los tambores, con las trompetas, no se escuchaban tanto los niños que estaban quemándose vivos y sufriendo. Todo esto lo hacían en aquel lugar y estamos hablando en el mismo Jerusalén. Todo ese valle que podemos nosotros visualizar hacia abajo, donde se ven muchos árboles, es un gran valle. Y vemos que alrededor también hay edificios. Todos construyen ciertos edificios, pero no quieren construir en ese valle, en el valle de El Gehenna. Es un lugar donde todo ahí, lo que está ahí, si hablaran todo lo que sucedió, esas piedras contarían todos los horrores que vivieron muchos niños, todos los sacrificios, todo lo que sucedió, toda esa demanda de tantos niños siendo sacrificados a estos dioses paganos. Las construcciones no querían construir en el Gehenna. Por eso que todo lo que sucedió ahí, ¿por qué no construían? Por lo que sucedió en aquel valle de los sacrificios de niños. Vemos en esta imagen una enorme construcción hacia el fondo, que es una construcción árabe, porque en Israel no solamente están los judíos, hay muchos tipos de naciones, están los musulmanes, están los judíos, están los árabes, muchos lugares de la Palestina. Y interesantemente que nadie quiere construir abajo del valle del Gehenna, ni los árabes, ni los judíos, ni los musulmanes, porque ellos saben que ese fue el lugar muy atroz donde comienzan ahí lo que hemos escuchado en la Biblia, donde hacían sacrificios hacia Moloch, hacia Baales y pasaban a los hijos por el fuego. Y esto todo sucede aquí en Jerusalén. Las peores abominaciones entonces de ese lugar se comienzan a dar. Caos, tormento, y se ve como un valle muy bonito de árboles, pero si todo eso hablara, estaríamos realmente impresionados por todo lo que sucedió. Y aquí en Segunda de Crónicas 28, 1-3 comienza a hablar también lo que estamos hablando, de lo que sucede en aquel lugar. También las reformas de Josías, también fue importante lo que él hizo, lo que habla Segunda de Reyes 23:4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían usado para hacer sacrificios a Baal y a Acera. Quitaron todos los utensilios, todo lo que estaba ahí, los sacaron y los quemaron, los llevaron fuera del lugar y los colocaron al campo del Cedrón y los quemaron. Quitó también los sacerdotes la idolatría y quitaron también, asimismo, quemaban todo lo que quemaban del incienso, quitaron a los Baales, quitaron las áreas de idolatría del sol, de la luna, quitaron los signos zodiacales y a todo el ejército en que mencionaban ahí de los astros de los cielos a través de los zodiacos. Entonces, no solamente habían estos ritos que hacían de sacrificio, sino que era toda una contaminación de Baales, de esoterismo, idolatría, de magia, hechicería, brujería, todo un paganismo que el cual se hacían en estos ritos en que eran sacrificados los niños. Todo ese valle, que es un gran valle de árboles, ahí en esos mismos lugares hubieron acontecimientos como ya estamos dando a conocer en esta enseñanza atroz. Ahora es importante también que todo esto, si usted se da cuenta, no hay nadie que quiera construir en el mismo valle por toda la gran cantidad de sangre. Imagínense, estamos hablando de muchos años atrás, antes de Cristo, ya estaban estos sacrificios, el cual también comienza un lugar muy hostil. Y también Dios habla al profeta Jeremías y lanza un juicio también por las abominaciones que permitió el pueblo de Jerusalén, que permitieron estas abominaciones, porque ellos sabían lo que hacían abajo, porque era un lugar muy, no era un lugar que habían roca, era un lugar muy amplio, era un lugar que cualquiera desde arriba podía ver todo lo que se estaba haciendo ahí. Y Jerusalén permitió todo esto, los judíos permitieron todo esto. Entonces, la voz de Dios vino sobre el profeta de Jeremías, y el profeta Jeremías habló sobre un juicio
el cual iba a ver al mismo Jerusalén por permitir estas obras paganas. Y aquí viene la profecía en Jeremías capítulo 19, verso 1, la vasija quebrada. Así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo a los ancianos del pueblo y a los ancianos de los sacerdotes. En esto lo que hace es llevar una vasija en representación, y él en ese lugar, después que profetiza, la rompe en aquel lugar del valle de Gehenna, y ahí se empieza a cumplir también la profecía. Y dice, saldrás al valle de los hijos de Non. Recuerde que el valle de los hijos de Non es el valle del Gehenna o el valle del infierno. Luego le empieza a hablar y dice, así dice Jehová de los ejércitos, y comienza a hablar de lo que va a suceder en aquel lugar. Retiñerán sus oídos, porque me dejaron, enajenaron este lugar y ofrecieron el incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron ese lugar de sangre inocente, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos. Aquí entra una matanza. En Jeremías 19 se aclara, por tanto, aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofel, sino, ni tampoco se va a llamar el Valle del Hijo de No, sino se llamará el Valle de la Matanza. Mire qué interesante, y se conoce también en Jerusalén como el Valle de la Matanza, donde ahí sacrificaron niños a dioses de Baal y a dioses de Moloc. Esta es la profecía. Esta profecía se cumple del juicio que Dios iba a hacer en el año 586 antes de Cristo, y ahí vienen los babilonios por orden del rey Nabucodonosor y toman la ciudad de Jerusalén. Este fue mire qué interesante. Hemos hablado también otra enseñanza de que ya se ha construido la muralla, más de 20 veces se ha construido a causa de la guerra, y ha sido 2 veces tomada Jerusalén. Esta es la primera por los babilonios, por Nabucodonosor, y luego otros años después también lo toman los romanos. Han sido 2 veces la ciudad saqueada, allí destruyen, aquí destruyen en esta primera vez el templo de Salomón. Luego lo reconstruyen nuevamente, y luego nuevamente lo toman los romanos, y 70 años después los romanos toman aquel lugar y nuevamente destruyen el templo de Jerusalén, y el cual hasta el día de hoy están sin sus templos. Mire qué interesante también, este es un buen dato que también para poder conocer más, porque hemos visto que fue construido el primer templo, pero lo destruyeron los babilonios. Fue construido el segundo templo y lo destruyen también los romanos. Entonces, ¿por qué se destruyó el templo? Y aquí vemos, mire qué bonito todo esto, porque todo el profundizar nos damos cuenta en que uno dirá, ¿por qué Dios permitió que se destruyera el primer templo y el segundo templo? Fue precisamente por la profecía que ya vimos que Jeremías lanzó en aquel valle de Hinnom, el valle del Gehenna o el valle del infierno, porque Jerusalén permitió una matanza de niños en aquel lugar, y el juicio de Dios cayó sobre ellos, y ahí en ese juicio, en el primer ataque, año 586 antes de Cristo, fue destruido el templo, el primer templo, a través del rey Nabucodonosor, que destruye muchas áreas también dentro de aquel lugar, no solamente el templo, las murallas, saquean, lo mismo hacen después, 70 años después, nuevamente lo hacen los romanos. Todo esto, este valle de sangre que se derramó ahí en este lugar, por lo mismo, este es un lugar que aparentemente como es muy tranquilo, va poca gente, porque todos, gran parte, saben lo que sucedió ahí en ese lugar. Y por eso es que tampoco nadie construye por el acontecimiento tan hostil que hubo. Interesantemente que aquí tenemos 2 cosas importantes, porque vamos a ver después en una de las imágenes que está el monte Moriah, y al otro extremo está el valle del Gehenna, el cual estamos hablando. Entonces son 2 cosas. En el monte Moriah, que está a otro lado, ahí Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo en el monte Moriah. Está el monte Moriah, aunque Dios no lo permitió, sino que fue la prueba hacia Abraham. Está el monte Moriah y también está el valle que está opuesto, que están paralelos.
Entonces están estos dos valles, el valle del Geena o del valle, el cual es del infierno, y al otro lado está el monte Moriah, donde ahí también, ahí se construyó lo que es la cúpula dorada, lo que hemos hablado también en otras enseñanzas. Ese valle de Gehenna era también un lugar donde durante años se quemaba la basura en Jerusalén. Toda la basura de Jerusalén las tomaban y las quemaban en ese mismo valle. Por eso es que también Jesús hace una referencia del infierno cuando está hablando de aquel valle, por lo que sucedía también en ese lugar. Es un lugar en que hay bastante cantidad de árboles, pero todo eso en los tiempos antiguos, mucho derramamiento de sangre, mucha sangre inocente, y lo más extraordinario es, o impresionante, es cómo los mismos padres permitían entregar a sus propios hijos hacia Baal, hacia Moloch, y pasarlo o sacrificarlo y pasarlos por el fuego. Eso es como cruel, que un propio padre entregue a su propio hijo al fuego, que lo vea quemar solo para adorar a una estatua, para adorar solo a una figura, a un dios pagano, teniendo ellos conocimiento del Dios verdadero, el Dios que los sacó de Egipto. Por eso que le vino el juicio, que se destruya el primer y segundo templo, porque Dios los liberta de la esclavitud, los lleva a una tierra de Canaán, le da su lugar donde ellos pueden ahí gobernar y pueden disfrutar. Aún así ellos se desvían, como también lo hizo Salomón, y empezó a hacer lugares altos de Baal y de Acera. Este pueblo de Jerusalén se empieza a desviar de la voluntad de Dios. Por eso que él envía al profeta Jeremías para hablar del juicio. Y ahí le dice el Señor: compra un jarrón, que es un acto profético. Y cuando llega Jeremías a aquel lugar de aquel valle que estamos visualizando, él toma aquel jarrón y lo rompe, señalando que es el juicio de Dios sobre aquel lugar de Jerusalén. Y después, años después, ya lo vimos recién, comienza en lo que es los babilonios atacan a Jerusalén por el rey Nabucodonosor, y comienza una matanza, una destrucción, saquean la ciudad, destruyen el primer templo de Salomón. ¿Cuál es la relación ahora de Judas Iscariote con el valle de Gehenna? Aquí coloquen mucha atención también, porque Judas tiene mucho que ver también en la relación de este mismo valle. Y ahí está la pregunta: ¿cuál será la relación de Judas Iscariote, el que entregó al maestro en este valle del Gehenna? Recuerde que Judas recibió 30 monedas de plata para entregar a Jesús. El precio de la traición fueron 30 monedas de plata. Y todo esto tiene que ver también con ese mismo lugar del valle del Gehenna, que es el campo de sangre. Mantenga expectante lo que hoy también más conocimiento vamos a tener escritural a través de la palabra del Señor. Judas entonces se arrepiente, pero no se arrepiente en sí de lo que ya había hecho, sino se arrepiente de haber recibido ese dinero. ¿Y qué es lo que hace? Lo devuelve, que eran 30 monedas de plata. Y esas 30 monedas de plata las devuelve. Pero ese dinero pasa a ser un dinero de sangre, pasa a ser un dinero de la traición. Por eso que los fariseos no quieren recibir ese dinero. Con ese dinero que dieron a Judas, cuando él lo devuelve, pero él al entregarlo, los fariseos no los colocan en las arcas donde ellos hacían las bendiciones por los dineros, no las colocaban en la arca de ese dinero. ¿Por qué? Porque era el dinero de la traición, era el dinero de sangre, era el dinero en que entregaron un hombre justo, y ellos sabían, los judíos, los fariseos sabían que habían entregado un hombre justo, porque fue toda una traición. Entonces ese dinero ya estaba manchado con sangre. ¿Y qué hacen con ese dinero? No se lo reciben ellos, ni lo colocan en las ofrendas o en las arcas, porque era un dinero que estaba contaminado a precio de sangre inocente. Mateo capítulo 27, verso 5 nos dice: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió Judas y se ahorcó.
Veamos también que dice que la escritura sobre Judas, estoy colocándole bases para llevarlo, ¿cuál relación tiene Judas con este campo del valle del Gehenna o el valle del infierno? Analicemos entonces, ya vimos que Judas, él entrega las 30 monedas de plata y las arrojó a los fariseos y él salió y se ahorcó. Eso es lo que dice Mateo capítulo 25, verso 5. Aquí vamos a analizar realmente cómo muere Judas. Porque Mateo 27, 5 dice que él salió y se ahorcó. Todos sabemos que es ahorcarse. Pero si nosotros vamos en Hechos capítulo 1, verso 18, dice, este pues, Judas, con el salario de su iniquidad, del dinero de las 30 monedas de plata, adquirió un campo. Ahora, cuando dice adquirió un campo, no es que Judas compró un campo, sino que los fariseos compraron un campo, un cierto lugar, y en ese mismo lugar es donde esa compra de aquel campo es con el dinero de Judas. Por eso que aquí dice, entonces pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo. No lo tome como personal, sino está hablando más allá. Está diciendo que el dinero de las 30 monedas de plata que Judas rechazó, con ese mismo dinero se compró un campo. Por eso dice que como que aquí suena como que Judas adquirió el campo. No. Entonces, ¿qué dice la escritura? Y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Entonces, aquí está hablando dos cosas como parecieran que fueran diferentes, pero son dos apreciaciones. Una apreciación que menciona el Evangelio de Mateo y la otra un hecho. Por eso se habla el libro de los hechos. Hechos no solamente el Pentecostés y lo que sabemos, hecho significa un hecho. ¿Y cuál fue el hecho real? En que Judas, sí, Mateo dice que él fue a acercó, correcto, pero el libro de Hechos dice que él, cuando trató de ahorcarse, algo sucedió. No menciona si la cuerda o la rama se cortó y él cayendo de cabeza se reventó por la mitad y sus sienes quedaron, sus extrañas quedaron derramadas. ¿Por qué? Porque en Jerusalén siempre hay mucha roca, mucha piedra. Entonces él al tratar de ahorcarse, yo me imagino que debe haber sido de la rama. Entonces al tratar de ahorcarse, por el peso, no se ahorca en sí, no muere ahorcado, sino que se corta esa rama que estaba en el árbol y cae de cabeza y sus extrañas quedan derramadas sobre aquel lugar. Por eso así muere Judas. No es que murió ahorcado. A veces nosotros leemos estos textos y a veces pensamos que Judas sí murió ahorcado. Él trató de ahorcarse, pero no lo hizo. Aquí está la referencia de este texto. Analicemos también qué más sucedió. Hechos capítulo 1, verso 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se le llamó en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Quiere decir campo de sangre. Ese significa Aceldama. Entonces, note el término campo de sangre. Note el término también que Gehenna era el valle del infierno, que también se le llamó el campo de sangre. Yo no sé si usted ya está sacando ya la conclusión por qué puse a Judas dentro de lo que es el valle del Gehenna. Aquí entonces ya tenemos claramente cómo muere Judas, que él trató de ahorcarse, pero en síntesis no muere ahorcado del cuello, valga la redundancia para que se pueda entender, sino que al ahorcarse cae sobre la roca y su cerebro se parte y así es como muere Judas, y aquel lugar se le llamó también Aceldama, que es el campo de sangre. Ahora, este terreno que se conoce como los campos de sangre es el lugar donde Judas se quitó la vida. Interesantemente que este lugar está en la misma conexión junto al campo de sangre, que es el valle de el Gehenna. Por eso que está la misma conexión. Y como los judíos y los fariseos principalmente no iban a colocar una tumba para hacerle a Judas, porque ellos sabían que estaban entregando a un hombre justo. Los judíos, los fariseos, los que estaban ahí, Poncio Pilato, Herodes, todos los que estaban persiguiendo a Jesús, ellos sabían que era un hombre justo, más
los fariseos, que los fariseos fueron los que instigaron a que pudiera juntamente con Anás, juntamente con Caifás, para entregar a Jesús. Y él sabía que había un hombre justo y ellos no podían tener al traicionero dentro de cualquier tumba. Por eso que ¿dónde la llevan? Justamente donde son los campos de sangre, que es el campo de Gehenna, que es el valle del infierno o el campo de sangre. ¿Ya sacó usted la conclusión? Entonces, en este mismo lugar, en uno de estos mismos árboles, que está también ahí en la cercanía del valle de Gehenna, es donde Judas trató de ahorcarse. Recuerde que si usted se ve, siempre van a haber piedras, siempre van a haber rocas. Hay rocas por todo Jerusalén. Entonces, eso es lo que sucede, que él trata, pero no puede. Y yo me imagino, por así como se ven los árboles, he visto muchos árboles de Jerusalén en todas las enseñanzas que he dado, los videos que he estado dando a conocer, y siempre las ramas no son muy firmes. Entonces yo creo que aseguro un poco más por el conocimiento de ver muchos estos árboles que son ramas muy livianas, en que, que el tronco seguramente estaba muy seco, se quebra y ya él cae, y ahí donde menciona la escritura que sus sesos quedaron desparramados por todo aquel lugar. Este es el mismo valle que estamos hablando, del valle del Gehenna. Es un lugar donde ha habido una hostilidad de sangre, y esto ha marcado generaciones tras generaciones. Debe ser impresionante allí en las noches. ¿Por qué impresionante en las noches o en la madrugada? Porque todo lo que es espíritu metafísico, lo he enseñado muchas veces en otras clases, todo lo que es espíritu metafísico donde hay muerte, tragedia, siempre los espíritus se quedan territoriales. Y ahí había una matanza de niños inocentes durante mucho tiempo, y miles de niños en todas esas décadas pervertidas de esta gente que adoraba a Balaam, a Baal, a Moloch, todas estas perversiones de adoraciones a Baal, que hay 18 tipos de Baales también, ese es otro tema, porque siempre mencionamos Baal y pensamos que uno solo, hay 18 tipos de Baales, y entregaban en sacrificio hacia los niños como también hacia Moloch. Se ha entregado entonces, todo esto se ha encontrado también en este lugar, alrededor de más de 80 sepulcros en el mismo valle. Dentro de todo esto, por eso que a las personas que no eran como muy de buena reputación, como Judas, y vamos a ver otro personaje también, pues se encontraron muchas tumbas en el mismo lugar que es el campo de sangre. Y el campo de sangre ya estamos viendo que es el valle del Gehenna. También tenemos la tumba de Caifás en ese lugar, donde en esa misma tumba se enterró Caifás, que era el sumo sacerdote judío que conspiró para condenar a muerte a Jesús de Nazaret. Anás fue un líder intelectual que conspiró juntamente con Caifás para condenar a Jesús. Según la Biblia, Anás fue ahorcado también después por orden del mismo Caifás. Así eran ellos, todo por el dinero, todo era por el poder. Entonces Anás era el sumo sacerdote del pueblo de Jerusalén, que era suegro del sacerdote Caifás. Anás entrega a Jesús a Caifás, y Caifás lo entrega a Poncio Pilato, el cual da la orden de la crucifixión de Jesús. Es importante también saber que Anás era el sumo sacerdote, pero era el más corrupto del templo de Jerusalén. Vivían de trueque, vivían de sinvergüenzura, vivían de inmoralidades, y vivían todo ello, vivían siempre enriqueciéndose con el dinero del pueblo. Aquí entonces vemos el valle. Abajo podemos visualizar entonces el valle de Hinnom, que es el Gehenna, y rodea toda una cumbre. Es todo lo que de abajo es el valle del Gehenna. Y si usted se fija en la parte de arriba, tenemos el monte Hermón. Y también tenemos el templo de Jerusalén. También está el templo del monte Moriah.
que son dos lugares muy opuestos. Uno es el lugar del monte Moriah y el otro al otro lado es el valle del opuesto, porque en uno era un sacrificio permitido, que Dios permitía los sacrificios, pero en el otro era ya las decadencias, las inmoralidades de muchos niños que sufrieron las torturas, pasados por el fuego, eran quemados vivos. Veamos entonces este valle, para que usted vaya visualizando a través de esta imagen. Todo lo que se ve abajo es al lado, arriba tenemos Jerusalén, y ya abajo en lo verde, todo solo verde hacia abajo, es el valle del Gehenna. Como podemos visualizar en estas imágenes, lado izquierdo, es un gran valle. En ese mismo valle se hicieron muchos sacrificios. Muchos niños fueron entregados, pasados por el fuego, sacrificados, degollados, quemados vivos. Era algo muy hostil y muy atroz de lo que sucedió en aquel lugar. Los padres entregaban sus hijos a Baal y a Moloc. Mientras se daban los sacrificios, los tambores sonaban para que así de arriba no se pudiera escuchar el griterío de los niños llorando desesperados por toda la matanza que estaba sucediendo. Y apaciguaban esos gritos a través de los tambores. Ya vemos al fondo también la ciudad de los árabes, que nadie quiere construir ese lugar, porque seguramente deben de haber lugares de espíritu metafísico, y a la vez también estar en un lugar de sacrificio también es un lugar de mucho tormento. Los sacrificios de hijo. Este es el gran valle que hemos estudiado en la escritura, que es el valle del Gehenna, que Jesús también habló del Gehenna, del infierno, del Gehenna, que es del griego, que es el campo de Hinnom, que es el valle del Gehenna o el valle del infierno, donde aquí hubieron acontecimientos muy crueles, muy hostiles, y aquí ya más o menos ya usted tiene una referencia de todo este campo, que es realmente lo que sucedió en aquel lugar, producto de una matanza por adorar a dioses paganos, a dioses que nunca Dios mandó a Jerusalén. Por eso que le vino el juicio hacia Jerusalén, destruyendo el primer templo, luego el segundo templo, porque Jerusalén, el pueblo, permitió toda esta matanza. Permitieron estos niños, y todo era a la vista, porque arriba estaba la ciudad y abajo el valle, que es un campo muy grande, y ahí hacían los sacrificios como a la vista de todos. Todos miraban estos sacrificios y nadie intervenía. Solo se escuchaban los tambores, las trompetas, se escuchaban el sonido de la música para apaciguar toda esa gran gritería, y no eran solamente pocos niños, era una matanza. Por eso que se llama también aquel lugar el Valle de la Matanza. Este lugar es muy hostil, este lugar fue uno de los escenarios más contradictorios de todo el pueblo de Jerusalén, porque esto se dio en el mismo Jerusalén, ni siquiera una tierra extraña. El mismo pueblo de Jerusalén permitió una matanza de niños, el cual cuando viene el profeta Jeremías y en ese mismo valle toma el jarrón y lo rompe, se desata el juicio de Dios por lo que el mismo Jerusalén permitió de esta matanza de niños. Y después vemos entonces cuando es atacado el pueblo de Israel, y ahí se produce este juicio que se cumplió del profeta Jeremías, donde fueron atacados por los babilonios, 70 años después por los romanos, y las dos veces que han construido el templo, las dos veces lo han destruido. Por eso que está ahora pronto a construirse el tercer templo, que ya eso lo hemos enseñado en otras clases, y ahí vemos por qué fueron destruidos los dos templos. Aquí tenemos las tumbas, el cual también se dejaban la gente, la gente ya que no era como muy digna, entre comillas, así de estar entre tumbas como las demás o los cementerios, sino todas ellas las llevaban a aquel lugar del valle de Hinnom. ¿Por qué? Por todo lo que ellos hacían en aquel lugar. Esta es la enseñanza del valle del infierno
o el Gehenna, para poder entender más con profundidad qué es lo que sucedió en aquel lugar. Un lugar hostil, un lugar de mucha influencia demoníaca, un lugar en que lamentablemente sangre inocente fue derramada en aquel lugar, producto de los dioses paganos y dioses inmorales. Por eso que el Señor claramente nos dice que Él no comparte su gloria con nadie, y si es nadie, ni idolatría, ni hechicería, ni dioses paganos, pero el pueblo de Jerusalén. Por eso se destruyó el primer templo, por eso se destruye el segundo templo, por esta práctica de niños inocentes. Mire qué interesante todo lo que hoy pudimos aprender a través de esta enseñanza, el valle del infierno o el valle del Gehenna.